Buenos días, señorías. Antes de iniciar la sesión séptima de la Comisión de Asuntos Europeos, quisiera desde este punto, desde aquí, desearle una pronta recuperación a la presidenta de la Junta de Extremadura, que ahora mismo pues, se encuentra ingresada en la UCI. En ese sentido, trasladarlo nuestro deseo de su pronta recuperación. En tal sentido, bueno, pues, y una vez dicho esto, buenos días a todos y damos comienzo a la sesión séptima. Por favor, ruego a la señora secretaria que proceda a la lectura del acta anterior. Muy bien, gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos. Agradecer esos buenos deseos de pronta recuperación para nuestra presidenta. Bueno, el orden del día de la Comisión de Asuntos Europeos del día 20 de mayo es el siguiente. En el punto número 1 daremos lectura y aprobaremos en su caso el acta de la sesión anterior. En el punto número 2 sustanciaremos las preguntas con solicitud de respuesta oral ante esta comisión. Tenemos la PROC 294 que dice qué conclusiones ha extraído la Junta de Extremadura de su asistencia a la celebración del 160 Pleno del Comité de las Regiones celebrado los días 17 y 18 de abril del presente. Esta pregunta está formulada por la señora Rosa Ana Chamorro Serrano. En tercer lugar, sustanciaremos el último punto, que es consulta sobre aplicación del principio de subsidiariedad. Gracias. Muchas gracias, señora secretaria. Pues pasamos al primer punto del orden del día, lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión anterior. Todas sus señorías han tenido en su poder el acta de la sesión anterior. ¿Hay algún inconveniente en su aprobación? ¿Nada? Pues se procede a su aprobación por asentimiento. Pasamos al segundo punto del orden del día. En ese sentido, que es pregunta con solicitud de respuesta oral ante la Comisión. Pregunta es, ¿qué conclusiones ha extraído la Junta de Extremadura de su asistencia a la celebración del 160 Pleno del Comité de Regiones, celebrado los días 17 y 18 del presente? En ese sentido, bueno, ya está aquí el señor Hurtado. Pues nada, damos la bienvenida al señor Hurtado, director general de Acción Exterior de la Junta de Extremadura, agradeciéndole su presencia y que procede a la señora Chamorro a formular la pregunta por un tiempo de 3 minutos. Muchas gracias. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero suscribir sus palabras y desearle una pronta recuperación a la presidenta Guardiola. Lo cierto es que teníamos pensado desearle esa recuperación, pero nos hemos despertado esta mañana con la mala noticia de que ha sido ingresada en UCI, así que con más razón. Y, señor Hurtado, bienvenido a esta comisión. El pasado 17 y 18 de abril usted formó parte de la delegación extremeña que participó en el 160 Pleno del Comité de las Regiones, el último pleno de esta legislatura europea. En estos días, los representantes locales y regionales tuvieron oportunidad de participar en diversos debates de calado sobre el refuerzo, sobre la ampliación de la Unión Europea, el refuerzo de la garantía en los sistemas de protección de la infancia y uno relativo a las elecciones al Parlamento Europeo. Se debatieron 14 dictámenes. Y aunque tengo que reconocer que cuando se registró esta pregunta, la intención de este grupo parlamentario se iba a centrar precisamente en conocer en profundidad el posicionamiento de la Junta de Extremadura respecto, sobre todo, a un dictamen que se había trabajado en la Comisión Cotter, el de la vivienda asequible. Es una preocupación del Grupo Parlamentario Socialista el acceso a la vivienda asequible y, de hecho, esa preocupación se demuestra porque hemos presentado una interpelación primero y luego una moción subsiguiente en estos dos últimos plenos. Una proposición que estaba completamente alineada con el dictamen y que, sorprendentemente, tanto el Partido Popular como Vox votaron en contra de ella. Pero, claro, hoy estamos a 20 días de las elecciones europeas y está claro que son unas elecciones que van a ser decisivas. Las encuestas anticipan una elevada abstención y se ha demostrado que los partidos populistas y de extrema derecha están bastante movilizados. Tengo que reconocer que también le hubiéramos preguntado por ello de todas formas, pero en este pleno también se adoptó un dictamen precisamente sobre la necesidad de la defensa de la democracia. El mensaje principal de este dictamen subraya la necesidad de garantizar una alta participación electoral que legitime y fortalezca la democracia de la Unión y que contrarreste las amenazas al proceso democrático como los ciberataques o la desinformación. Por eso hoy, después de los hechos que vimos ayer, nos gustaría, si puede ser, que centre su respuesta en eso, en las conclusiones que la Junta de Extremadura pudo extraer sobre el clima que se respira en el corazón de Europa ante el posible resultado electoral
en las próximas elecciones europeas. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Chamorro. Para contestar la pregunta, tiene la palabra el señor director general por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora Chamorro. Encantado de pasar nuevamente por esta comisión. Efectivamente, como usted menciona, el pasado 17 y 18 de abril se celebró la sesión número 160 del Pleno del Comité Europeo de las Regiones. A este pleno asistió en representación de nuestra región su miembro titular, la presidenta María Guardiola. Por cierto, agradezco las palabras que tiene de deseo de pronta recuperación para ella. Y asistí yo mismo por delegación del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Como es habitual, la sesión comenzó con la aprobación del orden del día y con el acta de la sesión anterior y con una declaración del presidente en relación con la celebración de la 10ª Cumbre Europea de Regiones y Ciudades, que, como todos saben, porque ya tuvimos ocasión de hablar de ello en una comparecencia anterior, se celebró en Mons en el mes de marzo. El Pleno giró en torno a 3 grandes debates. Por un lado, el paquete de ampliación de 2023, al que asistió Vadim Boichenko, que es el alcalde de Mariupol, Ucrania, el debate sobre el refuerzo de garantía infantil europea y los sistemas de protección de la infancia a nivel local y regional, y el debate sobre las elecciones al Parlamento Europeo, en el que tomaron parte Isabel Carvalhaix, Dacian Ciolos y Lidi Massart, que son eurodiputados. Asimismo, además de aprobarse la participación del CDR en el acuerdo, se aprobó la participación del CDR en un acuerdo para la creación de un órgano interinstitucional de la Unión Europea encargado de cuestiones de ética, y además se analizaron 14 dictámenes, como usted ha mencionado. Paquete de ampliación 2023 para Ucrania, Moldavia y Georgia, la localización de la producción energética, el papel de la energía geotérmica, protección de la biodiversidad y coexistencia de grandes carnívoros en Europa, retos y oportunidades para las entes locales y regionales, propuesta de una declaración europea sobre el uso de la bicicleta, salud mental, mecanismo para recuperar los obstáculos jurídicos, para superar, los obstáculos jurídicos y administrativos en un contexto transfronterizo, la vivienda inteligente, sostenible y asequible, que usted ha mencionado, la defensa de la democracia, que también ha mencionado, nuevas técnicas genómicas y materiales de reproducción vegetal, movilidad de las competencias y el talento, prevención de pérdidas de granza de plástico para reducir la contaminación por microplásticos, aumentar la inclusión social de niños mediante la aplicación de la Garantía Infantil Europea a escala local y regional, capacitación de los entes locales y regionales para instaurar sistemas integrados de protección de la infancia y el paquete de ampliación de 2023 para Balcanes Occidentales y Turquía. Por otro lado, cabe destacar la aprobación del proyecto de resolución urgente sobre un tema que desde la Junta de Extremadura consideramos fundamental para los intereses de nuestra región en el corto, en el medio y en el largo plazo, y es la política de cohesión después de 2027. Además, en el debate sobre el refuerzo de la garantía infantil europea y los sistemas de protección de la infancia a nivel local y regional, contó con la intervención de la presidenta de la Junta de Extremadura para poner en valor y compartir la experiencia de Extremadura en este ámbito, que está plenamente alineada con las recomendaciones de los dictámenes de referencia del Comité Europeo de las Regiones. La presidenta destacó que 7 de cada 10 euros de los primeros presupuestos de este Gobierno están destinados a políticas sociales y que gracias a estas inversiones se han aumentado notablemente la cuantía mensual que reciben las familias de acogida y se ha reforzado la atención psicológica a menores víctimas de violencia de género, prestándole asistencia en su lugar de residencia y evitando desplazamientos en una región con gran dispersión geográfica como es Extremadura. Por otro lado, la presidenta subrayó que vamos a implementar la gratuidad del cuidado de niños de 2 a 3 años en las guarderías y que, pese a la despoblación y la caída de la natalidad, mantendremos abiertas todas las escuelas rurales y bajaremos las ratios en las aulas. De esta forma, el debate nos permitió defender en Bruselas que acabar con las desigualdades en la infancia debe ser una prioridad europea, no solo entre los Estados miembros, sino también entre los propios Estados y dentro de las regiones, los pueblos y las ciudades.
Extremadura está firmemente comprometida con este propósito y seguiremos trabajando por hacerlo posible. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hurtado. Tiene la palabra en turno de réplica la señora Chamorro por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señor Hurtado, muchas gracias por sus explicaciones, pero no ha contestado a lo que le he preguntado. ¿Cuál era el clima? Yo sé que a usted no le gusta hablar de la extrema derecha en este Parlamento, pero tiene que entender, lo siento, pero estamos de actualidad, tristemente. La Unión Europea enfrenta hoy una amenaza inquietante, que es el resurgimiento de la extrema derecha, de los populismos y del totalitarismo, nos guste o no nos guste oírlo. Y este fenómeno no solo pone en peligro los valores fundamentales de nuestra Unión, sino que también amenaza la estabilidad y esa cohesión que defendemos. Si se es nacionalista y populista, no se está alineado con los valores de solidaridad de la Unión Europea, o una cosa o la otra. Históricamente, la extrema derecha ha sido una fuerza marginal en Europa, pero su estrategia ha cambiado, ha pasado de denostar Europa a querer socavarla desde dentro, desde las propias instituciones. Ellos no quieren pertenecer a las instituciones, se dedican a criticar Europa, a todas las políticas europeas, pero forman parte de la Unión. Y aunque a usted no le gusta, usted forma parte de un gobierno de coalición PP-Vox, un gobierno que sus socios ayer, nosotros todavía estamos esperando a que alguien del PP haga una crítica a lo que pasó ayer en Vista Alegre, coreando mensajes xenófobos, racistas, contra el LGTBI. Me centro. Entramos en la cuestión, por favor. Lo que yo le quiero transmitir es que hay una preocupación seria en Europa. Una preocupación que no solamente viene de los rojos, viene de las empresas. No sé si saben que el Instituto IFO de Investigación Económico de Alemania ha realizado un estudio que se titula Prosperidad en peligro, causas y consecuencias del populismo, o que además en plena campaña 30 grandes empresas multinacionales, empresariales de Alemania, se han unido para hacer campaña y concienciar contra la subida de esta deriva totalitaria, extremista y racista. Ellos han lanzado una campaña que se denomina Defendemos los valores, y eso es lo que nosotros queremos saber. ¿Cuál es el posicionamiento de la Junta de Extremadura? ¿De verdad defienden los valores europeos o, como el PP europeo, están ustedes decidiendo de qué lado se ponen en función de cómo salgan las elecciones? El partido Review lo tiene clarísimo, ha dicho que no va a pactar con la extrema derecha. En cambio, el Partido Popular Europeo no lo ha dejado tan claro. Queremos una Europa que proteja la democracia, que preserve los derechos humanos, que proteja la diversidad, que es una de las mayores fortalezas de la Unión Europea, o queremos una Europa que nos traslade y nos retrotraiga al pasado. Tienen que decidirse y agradeceríamos que lo hicieran cuanto antes. Por eso le preguntaba, de verdad, si ahora le agradecería que abundara en el tema, ¿cuál es el clima que se respira en Europa? ¿Cuál es el sentimiento en el corazón, en Bruselas? Yo estoy preocupada. Yo estoy preocupada por la deriva que pueda tomar esto. Yo no quiero que la Unión Europea se acabe pareciendo a Hungría o a la antigua Polonia, y mucho menos a la Italia de Meloni. Yo no quiero ver saludos fascistas por la calle. Señora Chamorro, llamamos una vez a cuestión, por favor. O sea, no tiene nada que ver lo que usted está hablando. Sí, estamos hablando de Europa, de elecciones europeas y de protección de la democracia. Temas que se trataron en el Comité de las Regiones. 160 plenos del Comité de las Regiones se trataron. Es una preocupación que está. ¿Podemos cerrar los ojos? No pasa nada. Podemos ponernos de lado. Podemos ser el colaborador necesario que blanquee los discursos de odio. Podemos hacer lo que queramos en esta situación, pero nos tendremos que decidir, ¿no? Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Chamorro. Tiene finalmente en turno de dúplica la palabra el señor director por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Chamorro. Lo que he hecho ha sido contestar a su pregunta. Usted nos ha pedido que demos información sobre lo que aconteció en el Pleno, y eso es lo que yo he hecho, a sabiendas de que su intención no era la de preguntar sobre esto. Mire, ahora le voy a hablar de los valores, pero antes de eso
quiero hacerle mención a una cuestión que usted ha indicado en su intervención y que me ha llamado la atención. Habla de que si se pacta con extrema derecha, que es su debate favorito en esta comisión, al menos con este director general, o con nacionalistas, no se está trabajando en pro de la Unión Europea. Yo no sabía si estaba hablando usted de Puigdemont o de quién realmente. Se lo digo honestamente. Usted dice, no pueden pactar con aquellos que no creen en la Unión Europea. Y yo les digo, pues en España tenemos un clarísimo ejemplo de cómo pactar con alguien que no cree en el Estado español y que no solo no cree, sino que quiere, bueno, en fin, no tiene, digamos, buenos deseos hacia el Estado español. Por tanto, vamos a ser coherentes con los mensajes que lanzamos. Pero déjeme que le hable de la defensa de la democracia y de la defensa de los valores europeos. Este Gobierno ha manifestado su compromiso con Europa. Lo hacemos cada vez que tenemos ocasión, cada vez que podemos tener voz allá donde se nos dé. Lo que hace este Gobierno es defender los valores consignados en el Tratado, en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Y eso creo que es absolutamente indiscutible. Efectivamente, necesitamos, y ese es otro mensaje de este Gobierno, necesitamos una Unión Europea cuyas instituciones sean fuertes. ¿Sean fuertes para qué? Para tener legitimidad. ¿Para qué necesitamos legitimidad? Para poder luchar por esos valores y contra los desafíos que tenemos por delante, que son muchos. Efectivamente, en momentos de crisis como el que estamos viviendo, las posturas tienden a radicalizarse. Eso es algo que históricamente ha ocurrido, no solo por una parte o por un extremo, sino también por el otro. Sí, claro, pero es que ustedes solo hablan de una parte y eso tampoco es justo. Aquí creo que hay que ser coherentes y que los mensajes vayan en la dirección. Si lo que está intentando hacer ver es que este Gobierno no es europeísta, no tiene un compromiso profundo con los valores de la Unión Europea, creo que es un debate que no tiene ningún recorrido, ninguno. Les vuelvo a decir que, por nuestra parte, el compromiso es claro y así lo vamos a seguir haciendo. En esta comisión, en el Pleno del Comité Europeo de las Regiones y allá donde se nos dé voz. Es cierto que Extremadura tiene muchas necesidades y que muchas veces tenemos que acudir a la Unión Europea a hablar de esas necesidades, a sabiendas de que en algunos asuntos ni tan siquiera son competentes. Pero es en el único sitio donde se nos está permitiendo hablar de transporte, de defensa de la agricultura, de energía. Sí, esa es la realidad. Y eso es lo que hemos hecho en este último pleno, precisamente, con la asistencia de la presidenta, que se reunió con el comisario de Agricultura para hablar de Extremadura y de las necesidades que tenemos, que se reunió con la comisaria de Transportes para hablar de las necesidades, porque tenemos algunas necesidades en transporte también, ¿verdad? Pues estaría bien que todos fuésemos a una y defendiésemos, tal como ha dicho su secretario general, por cierto, que confío en que así sea, que vamos a defender los intereses de Extremadura en relación con todas esas necesidades por encima de los idearios de partido, lo cual estaría muy bien. Tiene mi voto de confianza. Lo que pasa es que debemos ser también coherentes aquí, ¿vale? O para hablar de energía, porque también tenemos necesidades en relación con la energía y demandas que hacer desde Extremadura. Pues eso es lo que hemos hecho nosotros en este pleno, igual que hemos ido, por supuesto, a defender la fortaleza de las instituciones europeas, porque es algo que necesitamos y que a partir del 9 de junio va a tener un desarrollo en los próximos 5 años. Lo que a nosotros nos gustaría es que esas instituciones salgan fortalecidas para poder defender esos valores, que son los valores que Extremadura lleva grabado a fuego. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hurtado. Bueno, agradecerle su presencia aquí en esta comisión y, si usted gusta,